Siempre fui una joven introspectiva, de esas que se sienten más cómodas en ambientes tranquilos, con pocas personas alrededor. Desde que tengo memoria, los espacios ruidosos me abrumaban, las multitudes me hacían sentir pequeña e invisible. Recuerdo que en las fiestas de cumpleaños de mis compañeros de clase me escondía en algún rincón, observando desde lejos mientras los demás niños corrían y gritaban felices, compartiendo risas y secretos que yo nunca llegaría a conocer. Desde niña, nunca fui buena para hacer amigos. En la escuela, me sentaba sola en la última fila, observando a los demás interactuar, riendo juntos, formando esos grupos cerrados que parecían impenetrables para alguien como yo. Deseaba con todo mi corazón poder ser tan extrovertida como ellos, tan espontánea, tan natural en las conversaciones, pero no sabía cómo comenzar una simple charla sin que mi voz temblara o sin que las palabras se me atascaran en la garganta. Era como si hubiera un muro invisible entre el mundo y yo, una barrera que no sabía cómo derribar. La verdad que nunca confesé a nadie es que tenía miedo, un miedo profundo y paralizante de ser rechazada, de no ser suficientemente interesante, de que al abrir mi boca solo salieran cosas aburridas que hicieran que los demás se alejaran. Entonces, prefería quedarme en mi propio mundo, ese universo interior donde todo era seguro y predecible. Llevaba siempre conmigo un libro, mi escudo perfecto contra la obligación de socializar. Es que estoy leyendo algo muy interesante, decía cuando alguien me preguntaba por qué siempre estaba sola, y en parte era cierto. Los libros se convirtieron en mis mejores amigos, en esos compañeros silenciosos que nunca me juzgaban ni esperaban que fuera alguien diferente. Muchas veces, cuando me encontraba sola en mi habitación por las tardes, después de un día más de silencio autoimpuesto en la escuela, me ponía frente al espejo y ensayaba conversaciones. «Hola, ¿cómo estás?», me decía a mí misma, tratando de sonar natural y relajada. Practicaba sonrisas, gestos, formas de iniciar una plática casual sobre el clima o sobre la tarea de matemáticas. Pero incluso mi reflejo me parecía poco convincente. Pensaba constantemente en cómo sería si pudiera ser más abierta, más confiada, si pudiera acercarme a alguien en el pasillo y simplemente decir algo gracioso o interesante, pero de alguna manera siempre me sentía un poco distante de todos, como si estuviera observando la vida desde afuera, sin poder realmente participar en ella. Los años pasaron y mi círculo social no creció. De hecho, si acaso, se reducía cada vez más. Mientras mis compañeros iban a fiestas los fines de semana, organizaban salidas al cine o pasaban horas charlando en las cafeterías, yo me quedaba en casa viendo series o leyendo novelas románticas que me transportaban a mundos donde las protagonistas sí sabían cómo relacionarse con los demás. Mi madre me miraba con preocupación cada vez que rechazaba alguna invitación esporádica. «Cariño, deberías salir más, conocer gente de tu edad», me decía con ternura mientras acariciaba mi cabello, pero yo solo sonreía débilmente y le aseguraba que estaba bien, que me gustaba mi soledad, que era feliz así. Y en parte era cierto, había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, de mis pensamientos, de mis mundos imaginarios. Podía pasar horas dibujando en mi cuaderno, escribiendo pequeños poemas que nunca le mostraría a nadie, o simplemente mirando por la ventana mientras imaginaba vidas alternativas para mí misma. Pero en el fondo, esa parte que trataba de esconder incluso de mí misma, una parte de mí anhelaba esa conexión que veía en los demás. Anhelaba tener una mejor amiga con quien compartir secretos, un grupo de personas que me extrañaran cuando faltara a clase, alguien que me enviara mensajes preguntándome cómo estaba. Pero el miedo siempre era más fuerte que el deseo. Mi 18º cumpleaños estaba acercándose rápidamente. Era un hito importante, la mayoría de edad, ese momento que supuestamente marca el paso a la vida adulta. Mis compañeros de clase hablaban emocionados de sus fiestas planeadas, de sus listas de invitados que llegaban a las 50 o 60 personas, de los vestidos que usarían, de los DJs que contratarían. Yo escuchaba esas conversaciones desde mi rincón habitual en el salón, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza.
Alivio porque no tenía que enfrentar la presión de organizar algo así, tristeza porque sabía que nadie esperaba una invitación mía de todas formas. Como siempre, yo esperaba que mi cumpleaños fuera simplemente otro día común, sin grandes celebraciones. Quizás una cena tranquila con mi madre, un pastel pequeño de esos que venden en la panadería de la esquina, algunos regalos modestos como libros o ropa. Nada que llamara la atención ni que requiriera interacción social forzada. Eso me parecía perfecto, cómodo, seguro. Sin embargo, mi madre tenía otros planes. Ella siempre había sido más observadora de lo que yo creía. Aunque yo intentaba ocultar mi soledad detrás de sonrisas y excusas sobre lo mucho que disfrutaba mi tiempo a solas, ella veía a través de esa fachada. Había notado cómo mi mirada se entristecía cuando escuchaba a otros hablar de sus amistades, cómo suspiraba profundamente cuando veía grupos de jóvenes riendo juntos en el parque. Sabía exactamente cuánto me sentía sola, aunque nunca se lo expresara con palabras directas. Una semana antes de mi cumpleaños, durante el desayuno, mientras yo removía distraídamente mi cereal en la leche, mi madre me miró con una sonrisa misteriosa que inmediatamente me puso nerviosa. «Este año vamos a hacer algo especial para tu cumpleaños», anunció mientras untaba mantequilla en su tostada, con ese tono casual que usaba cuando en realidad estaba muy emocionada por algo. Yo levanté la vista bruscamente, sintiendo una oleada de pánico recorrer mi cuerpo. «Mamá, ya sabes que no me gustan las fiestas grandes». Comencé a protestar, imaginando con horror algún tipo de reunión sorpresa con familiares lejanos o vecinos curiosos. Pero ella levantó una mano, interrumpiéndome con esa sonrisa enigmática que se ensanchaba cada vez más. «No, no, no es nada de eso. Confía en mí, cariño. Esto va a ser diferente, muy diferente. Tal vez esto te ayude a abrirte más al mundo», dijo con un tono que mezclaba esperanza y determinación. Quise preguntarle más, pero algo en su expresión me dijo que no obtendría respuestas todavía. Así que simplemente asentí, aunque mi estómago se revolvía con la incertidumbre. Durante los días siguientes, noté que ella hacía llamadas telefónicas misteriosas, susurrando cuando yo entraba a la habitación, colgando rápidamente o cambiando de tema con una naturalidad ensayada. La escuché hablar de fechas, de horarios, de preparativos que no alcanzaba a comprender completamente. Mi curiosidad comenzó a crecer exponencialmente, mezclada con una ansiedad creciente sobre qué podría estar planeando. Conociendo a mi madre, podía hacer cualquier cosa desde un viaje sorpresa hasta algún tipo de terapia grupal para jóvenes introvertidos. Ninguna de las opciones que imaginaba me tranquilizaba. Finalmente llegó el día. Era un sábado soleado de primavera, uno de esos días perfectos donde el clima parece conspirar para que todo salga bien. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que dolía mirarlo directamente, y había una brisa suave que movía las cortinas de mi habitación. Me desperté con el canto de los pájaros, algo inusual en nuestra zona de la ciudad, y por un momento, antes de recordar qué día era, me sentí en paz. Después del desayuno, que consistió en mis panqueques favoritos con miel y frutas, mi madre me dijo que nos prepararíamos para salir. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras buscaba mi chaqueta favorita, esa de mezclilla desgastada que me hacía sentir protegida. «Ya lo verás», fue todo lo que respondió, con esa misma sonrisa misteriosa que había mantenido durante toda la semana. Se estaba divirtiendo con esto, claramente disfrutando de mi confusión. Nos subimos al carro y comenzamos a conducir hacia las afueras de la ciudad. Yo miraba por la ventana, tratando de adivinar nuestro destino mientras pasábamos por calles familiares que gradualmente se volvían menos conocidas. Pasamos el centro comercial donde solíamos comprar ropa al inicio de cada año escolar, el parque donde solía jugar de niña en esos días remotos cuando todavía intentaba hacer amigos en los columpios, y continuamos hacia una zona más residencial que no conocía bien, con casas grandes rodeadas de jardines amplios y árboles frondosos. Mi madre tarareaba una canción de la radio, claramente emocionada por algo, con los dedos tamborileando el ritmo sobre el volante. «Mamá, en serio, ¿qué está pasando?», insistí, con mi voz subiendo un poco de tono por la ansiedad.
pero ella solo me guiñó un ojo a través del espejo retrovisor y subió el volumen de la música, como diciendo que las preguntas tendrían que esperar. Después de unos 20 minutos de trayecto, finalmente nos detuvimos frente a una casa acogedora de 2 pisos, pintada de un amarillo suave con marcos de ventanas blancos. Tenía un jardín amplio y bien cuidado, con flores de colores vibrantes bordeando el camino de entrada. Había juguetes de niños esparcidos por el patio, una bicicleta rosa recargada contra la cerca, y pude escuchar ladridos provenientes del interior de la casa, ladridos agudos y emocionados que inmediatamente me hicieron pensar en cachorros. ¿Es aquí?, pregunté confundida, mi cerebro tratando de conectar los puntos pero sin llegar a ninguna conclusión clara. Mi madre asintió con entusiasmo y salió del carro con una energía que no le había visto en mucho tiempo. Es la casa de un amigo de la familia que cría cachorros Golden Retriever. Pensé que sería bueno que conocieras a alguien especial hoy, me dijo extendiendo su mano para ayudarme a salir del carro. Mientras caminábamos por el sendero de piedra hacia la puerta principal, mi corazón comenzó a latir más rápido, bombeando sangre tan fuerte que podía escucharla en mis oídos. Cachorros, Golden Retriever, alguien especial. Las palabras daban vueltas en mi mente mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Me iba a regalar un cachorro. La idea me parecía al mismo tiempo emocionante y absolutamente aterradora. Nunca había tenido una mascota, ni siquiera un pez dorado. Nunca había sido responsable de otro ser vivo, más allá de cuidar ocasionalmente las plantas de mi madre cuando ella salía de viaje, y ni siquiera eso se me daba particularmente bien. Varias habían muerto bajo mi cuidado negligente, y si no sabía cuidarlo, y si cometía errores, y si el cachorro no me quería, y si no estaba a la altura de la responsabilidad. Mi mente comenzó a llenarse de dudas, de todos esos pensamientos negativos que siempre habían sido mis compañeros constantes. Pero antes de que pudiera expresar mis preocupaciones, mi madre ya había tocado el timbre y la puerta se estaba abriendo. Cuando entramos a la casa, lo primero que sentí fue el calor acogedor del interior, ese tipo de calidez que proviene de un hogar lleno de vida y amor. No era solo la temperatura física, aunque hacía más calor que afuera, sino algo más profundo. Una sensación de bienvenida que impregnaba el aire. El olor a animales era evidente pero no desagradable, mezclado con el aroma de café recién hecho y algo que olía a galletas de canela horneándose. Escuché el sonido de patas golpeando el suelo de madera, ladridos juguetones que venían de algún lugar más adentro de la casa, y el tintineo alegre de collares y placas de identificación chocando entre sí. El dueño de la casa, un señor mayor de quizás 60 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y una sonrisa amplia que arrugaba las comisuras de sus ojos, nos recibió con un entusiasmo contagioso. «Ah, deben ser ustedes», exclamó como si estuviera esperando a viejos amigos. «Pasen, pasen. Los pequeños están en la sala y están más que listos para conocer a alguien especial hoy», dijo haciéndonos una seña para que lo siguiéramos por el vestíbulo de entrada. Mi madre intercambió con él una mirada cómplice que confirmó definitivamente mis sospechas. Esto había sido planeado con anticipación, probablemente durante semanas. Caminamos por un pasillo largo decorado con fotografías enmarcadas de perros de todas las razas y tamaños. Había Golden Retrievers, por supuesto, pero también labradores, beagles y otras razas que no podía identificar. En algunas fotos aparecía el señor mayor junto a los perros, sosteniendo trofeos o cintas azules. Había diplomas enmarcados de competencias caninas colgados en las paredes, certificados de crianza responsable de organizaciones que sonaban importantes y fotos de camadas anteriores con sus nuevos dueños, todos sonriendo ampliamente. Este hombre claramente sabía lo que hacía. Esto no era un pasatiempo casual, sino una pasión de toda una vida. Finalmente llegamos a la sala, y lo que vi me dejó completamente sin aliento. En el rincón de la sala,
sobre una manta suave de color azul cielo extendida sobre una alfombra mullida, había una camada completa de cachorros Golden Retriever. Eran 6 en total, aunque en ese momento me costó contarlos porque no dejaban de moverse. Eran pequeñas bolas de pelo dorado, jugando alegremente entre ellos, rodando unos sobre otros, mordiéndose suavemente las orejas, emitiendo esos pequeños ladridos agudos que solo los cachorros pueden producir. Nunca había visto algo tan adorable en toda mi vida. Algunos perseguían sus propias colas dando vueltas en círculos torpes, otros masticaban juguetes de goma que chirriaban al ser mordidos, y uno particularmente aventurero intentaba escalar el costado de una caja de cartón que probablemente era 3 veces su tamaño. El sol de la mañana entraba por la ventana grande de la sala, iluminando sus pelajes y haciéndolos brillar como oro líquido. Era una escena sacada directamente de una postal o de esas películas familiares que siempre me habían parecido demasiado perfectas para ser reales. Nunca había tenido un cachorro antes, nunca había estado tan cerca de tantos cachorros al mismo tiempo, así que el encuentro me tomó completamente por sorpresa. Eran tan fofos con sus pelajes dorados y esponjosos, con esas pequeñas patas regordetas y sus olores curiosos llenos de inocencia. Sus colas no paraban de moverse, creando pequeñas ráfagas de aire, pero a pesar de lo absolutamente adorables que eran, yo no me sentía muy cómoda. Me quedé de pie junto a la entrada de la sala, con las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta, observando desde una distancia segura. Sabía que adoraba los animales, siempre me habían gustado en teoría, en las películas o en las fotos de internet, pero la idea de tener que cuidar de un ser tan dependiente, tan vulnerable, tan necesitado de atención constante, me intimidaba profundamente. Era una responsabilidad enorme, algo permanente que cambiaría mi vida completamente. Y yo ya tenía suficientes problemas manejando mi propia vida como para agregar otra criatura a la ecuación. «Adelante, puedes acercarte», me dijo el criador con voz amable, notando mi hesitación. «No muerden. Bueno, todavía no tienen dientes suficientemente fuertes para hacer daño», agregó con una risa cálida. Mi madre me empujó suavemente hacia adelante, sus manos en mis hombros dándome ese tipo de apoyo silencioso que solo una madre puede dar. Di unos pasos vacilantes hacia la manta azul, y varios de los cachorros levantaron sus cabezas para mirarme con esos ojos enormes llenos de curiosidad. Uno de ellos, más audaz que los demás, se acercó trotando hacia mí con esa torpeza característica de los cachorros, con las patas demasiado grandes para su cuerpo todavía en crecimiento. Se sentó frente a mis pies y me miró hacia arriba, ladeando la cabeza de una manera que derretiría el corazón más duro. Pero yo seguía nerviosa, sin saber qué hacer con mis manos, sin saber si debía agacharme o simplemente quedarme de pie. Fue entonces que mi madre me llamó, su voz suave pero llena de emoción contenida. «Este de aquí es tu regalo», dijo señalando hacia el fondo de la manta, hacia un rincón ligeramente apartado del caos juguetón de los demás cachorros. Seguí la dirección de su dedo y vi a un cachorro un poco más tranquilo que estaba semi-recostado en el rincón. No estaba jugando con los demás, ni persiguiendo juguetes, ni tratando de llamar la atención. Simplemente estaba allí, observando a sus hermanos con una expresión que solo puedo describir como contemplativa. Parecía un poco diferente de los otros, no físicamente, porque todos eran Golden Retriever de pura raza y se veían casi idénticos, sino en su energía, en su presencia. Era más calmo, más sereno, con esos ojos grandes y gentiles color café oscuro que parecían contener una sabiduría que no correspondía a un cachorro de apenas 8 semanas. Había algo en su mirada, algo profundo y penetrante que parecía entender mi hesitación, mi miedo, mi inseguridad. Era como si pudiera ver directamente dentro de mi alma y supiera exactamente por qué estaba tan nerviosa. El criador se acercó y con cuidado levantó al cachorro, sosteniéndolo contra su pecho con la experiencia de alguien que había hecho esto miles de veces. «Es el más tranquilo de la camada», explicó mientras acariciaba suavemente la cabeza del pequeño. «Mientras sus hermanos están todo el día corriendo y jugando hasta agotarse, este pequeño prefiere observar. Es pensativo, reflexivo».
Me recordó a ti cuando tu madre me habló de ti, dijo mirándome con una sonrisa conocedora. Mi madre debe haberle contado sobre mí, sobre mi personalidad introvertida, sobre mi dificultad para conectar con los demás, y este criador experimentado, con años de experiencia emparejando cachorros con familias, había identificado a este cachorro en particular como mi par perfecto. La idea me conmovió y me asustó al mismo tiempo. El criador se acercó a mí y gentilmente colocó al cachorro en mis brazos. Inmediatamente sentí su calidez, su peso sorprendentemente sólido para ser tan pequeño, probablemente unos 3 o 4 kilos. Su pelaje era increíblemente suave, como tocar una nube, y emanaba ese olor particular a cachorro, una mezcla de leche, champú suave y algo indefinible pero reconfortante. El cachorro se acomodó en mis brazos sin resistencia, como si ese fuera exactamente el lugar donde pertenecía. Cuando levantó su pequeña cabeza y me miró directamente a los ojos, sentí algo que nunca había experimentado antes. Era como una conexión instantánea, un reconocimiento mutuo, como si nuestras almas se hubieran encontrado y dicho: «Ah, aquí estás, te estaba esperando». No sabía exactamente qué era ese sentimiento, no tenía palabras para describirlo en ese momento, pero era poderoso, innegable, casi abrumador en su intensidad. El cachorro, después de estudiarme con esos ojos profundos durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos, vino más cerca en mis brazos, puso su pequeña cabeza contra mi pecho, justo sobre mi corazón que latía aceleradamente, y emitió un suspiro pequeño y contento, como si finalmente hubiera encontrado su hogar. Mis brazos instintivamente se cerraron alrededor de él, sosteniéndolo más cerca, protegiéndolo. Mi corazón, que había estado protegido detrás de muros de miedo y ansiedad durante tantos años, comenzó a derretirse en ese instante. Sentí lágrimas picando en mis ojos, esa sensación de ardor que precede al llanto, pero las contuve. No quería llorar frente a extraños, aunque fueran lágrimas de algo que se sentía peligrosamente cercano a la felicidad. Yo no sé si soy capaz de cuidarlo, murmuré para mi madre, mi voz quebrándose ligeramente, con un nudo apretándose en mi estómago. Era la verdad honesta y cruda. No sabía si tenía lo necesario para ser responsable de este pequeño ser que me miraba con tanta confianza. ¿Qué pasaría si lo decepcionaba? ¿Qué pasaría si no era suficientemente buena? Mi madre se acercó y puso su mano en mi mejilla, obligándome suavemente a mirarla. Sus ojos estaban brillantes con emoción y algo más, quizás esperanza, quizás fe en mí. «Cariño, él va a enseñarte a ser más valiente», me dijo con convicción absoluta, «y tú vas a aprender con él a desarrollar la confianza que ya está dentro de ti, solo que no la has descubierto todavía. Él te necesita tanto como tú lo necesitas a él». El criador asintió, agregando su propia sabiduría. «Los perros tienen una manera especial de sacar lo mejor de nosotros. Este pequeño ya te escogió, puedo verlo. Ahora solo tienes que confiar en el proceso». Con un suspiro profundo que pareció venir desde el fondo de mi alma, finalmente asentí. Aunque sentía una sensación de nerviosismo que me hacía temblar ligeramente, había algo más fuerte creciendo dentro de mí, una pequeña chispa de esperanza, de emoción, de posibilidad. Quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Quizás este cachorro podría ser exactamente lo que necesitaba sin siquiera saberlo. Después de firmar algunos papeles, recibir instrucciones detalladas sobre alimentación, vacunación y cuidados básicos, además de una bolsa llena de comida para cachorro, juguetes, un collar pequeño y una manta que olía a su madre y hermanos para ayudarlo con la transición, finalmente llevamos al cachorro a casa. Yo lo sostuve en mi regazo durante todo el viaje de regreso, incapaz de soltarlo, sintiendo cada pequeño movimiento que hacía, cada suspiro, cada vez que su pequeña nariz se movía oliendo el aire nuevo. El nombre de Dean surgió casi naturalmente, sin mucha deliberación. Estábamos en casa. El cachorro exploraba tímidamente la sala, olfateando cada esquina, cada mueble, tratando de familiarizarse con su nuevo territorio. «Necesitamos un nombre para él», dijo mi madre mientras colocaba su nueva cama en una esquina cálida de la sala.
Miré al cachorro que en ese momento había decidido que mi zapato era extremadamente interesante y lo estaba olfateando intensamente con esa concentración absoluta que solo los cachorros pueden tener. Dean, dije de repente sin siquiera pensarlo. La palabra simplemente salió de mi boca como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Mi madre me miró interrogativamente. Es perfecto, corto, fácil de decir, y de alguna manera le queda, expliqué. Y así, el pequeño cachorro dorado se convirtió oficialmente en Dean. Los primeros días con Dean fueron, para ser completamente honesta, un desafío monumental. Estaba un poco perdida, navegando en territorio completamente desconocido. Sabía en teoría lo que necesitaba hacer, alimentarlo 4 veces al día con las porciones exactas que el criador había especificado, sacarlo a hacer sus necesidades cada pocas horas, jugar con él para socializarlo, enseñarle comandos básicos. Pero la teoría y la práctica eran 2 cosas completamente diferentes. El sentimiento de estar sola en un nuevo papel me asombraba constantemente. Era como si hubiera entrado en una dimensión paralela, donde de repente era responsable de otro ser vivo, y la magnitud de esa responsabilidad a veces me paralizaba. La primera noche, Dean lloró durante horas, extrañando a su madre y hermanos, y yo me senté junto a su cama en el piso de mi habitación, con lágrimas corriendo por mis mejillas, sintiéndome completamente inadecuada e incapaz.